En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58, leemos: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, sea vestido de incorrupción, y esto mortal, el cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Entonces, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 51 al 58. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En Isaías capítulo 25, versículo 8, está escrito eso: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En Oseas capítulo 13, versículo 14 leemos: oh muerte, yo seré tu muerte. Está hablando el Dios que nos creó antes de encarnarse. Lamentablemente, no está muy... Ahí puede ser. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, el poder del pecado, la ley. Pero Cristo en la cruz del Calvario nos abolió la ley penalmente, ¿verdad? Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bendita obra de salvación lograda por Cristo en la cruz. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, muy importante lo que leemos nosotros en 1 Corintios 15, versículos 51 al 58. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario? Es necesario que esto corruptible, este cuerpo donde está la ley del pecado que nos hace pecar, conforme lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 23 al 25, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. Para vivir en el reino de los cielos es necesario. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Isaías capítulo 25, versículo 8. La muerte es sorbida, absorbida, desaparece la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas, capítulo 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Lo dijo Cristo en la cruz. Ahí lo consumó Cristo en la cruz. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, todos los que habéis sido salvos, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses ahora. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Toda persona que ha muerto, habiéndose arrepentido en vida y habiendo creído en el Evangelio, los que duermen en Cristo. Tampoco, hermanos, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los que no saben a dónde van después de morir, porque no se han arrepentido de su condición en la que están ante Dios, no se han arrepentido para salvación y no han creído en el Evangelio, que son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio en la tierra, que están en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo cual es un hecho cierto, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros no vamos a ser antes de los que durmieron antes de nosotros. Ellos van a ser primero. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia que se reunía en Tesalónica, capítulo 4, versículos 13 al 18. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Es un misterio que ahora el apóstol Pablo lo está revelando porque Dios se lo reveló a él. Nos está revelando este misterio a nosotros. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¡Wow! No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Nuestros cuerpos serán transformados para ir al reino de los cielos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario. No podemos ir al cielo con estos cuerpos mortales, ¿verdad? Donde está la ley del pecado que está en nuestros miembros. No podemos ir así. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Oh muerte! ¡Yo seré tu muerte! Oseas, capítulo 13, versículo 14, estaba profetizado ya. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay promesa, hay un misterio revelado, que no todos los salvados moriremos físicamente. Que todos los salvados que vamos al cielo, al reino celestial, nuestros cuerpos tienen que ser transformados. El Señor Jesucristo nos dio la promesa. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No os turbéis, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No os turbéis, creed en Dios, creed también en mí, dijo Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa de venir por nosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en el reino de los cielos con mi Padre, vosotros también estéis. Vosotros que os habéis arrepentido, vosotros que ya habéis creído en el Evangelio. Y por lo tanto, al haber oído y al haber creído en la palabra de verdad, en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Tenéis al Espíritu Santo morando en vosotros. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Porque el Espíritu de Dios, Él nos guía a toda la verdad. Porque todos los que tienen al Espíritu Santo morando en nosotros, somos guiados por el Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Nosotros somos los que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio. Somos el cuerpo espiritual de Cristo. Somos la iglesia genuina y legítima. La verdadera. Cada persona que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante ha sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención. Hasta la redención de nuestros cuerpos. Hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, que es un evento que está muy pronto a suceder. Ahora, el Señor Jesús nos va a librar de un periodo que se llama de la ira del Señor, el día de la ira del Señor. El día del Señor es un evento que está profetizado, que va a ocurrir, y que inicia con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, continúa con los 7 años de tribulación, los 7 sellos, el 7º sello dando paso a los 7 ángeles de las 7 trompetas, siendo cada una de esas trompetas tocadas por los ángeles. La 7ª trompeta dará paso a los 7 ángeles de las 7 copas llenas de la ira de Dios, que irán siendo vaciadas una a una, aumentando en intensidad los juicios contra los moradores de la tierra, que se queden una vez ocurrido el rapto. Y el día del Señor también involucra la segunda venida de Cristo al mundo, la parusía, donde todo ojo le verá, y luego el milenio. Todo esto es el día del Señor, que incluye 4 eventos. Un evento, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, Epifanía, nuestra reunión de los salvados con Él, nuestra reunión conjunta con Él. Continúa el día del Señor con los 7 sellos, los 7 toques de las 7 trompetas y las 7 copas llenas de la ira de Dios siendo vaciadas una a una, aumentando en intensidad los grados de ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Los 7 años de la tribulación. Luego, la parusía, la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá, por lo menos los que sobrevivan al periodo de la tribulación de 7 años. En Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, leemos respecto de los que van a sobrevivir a este espantoso periodo de exterminio, por decirlo así. Es un exterminio de la raza humana, gradual, que aumenta en intensidad los juicios, los castigos sobre la gente que se quede aquí en la tierra durante este periodo de la gran tribulación. En Zacarías 13:8 dice, y acontecerá en toda la tierra, no en una parte de la tierra, no, en todo el globo terráqueo, en toda la tierra.
¿Mm? Que las 2/3 partes se perderán. Las 2/3 partes se perderán. Serán quitadas, vaciadas. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes de ellas serán quitadas y se perderán. Mas someteré a la tercera parte, en el fuego, en el crisol, a la tercera parte. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9. Y acontecerá en toda la tierra, no en una parte de la tierra, en todo el globo terráqueo acontecerá. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Menos de 1/3 de la población mundial que sobrevivirá al periodo de los 7 años de tribulación, que es la semana número 70 del profeta Daniel, donde el príncipe que ha de venir, que es la bestia, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y él se hará pasar por Dios. Daniel 9:27, una semana de 7 años, que es el último conteo que falta contabilizar, regresivo, para que Cristo venga a reinar. Entonces tenemos promesa del Señor: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La revelación: no todos dormiremos, todos seremos transformados. Primero serán resucitados los que han muerto en Cristo, y luego los que estemos en vida, cuando Cristo nos venga a buscar para, digamos, cumplir con su promesa, nosotros seremos transformados y arrebatados al cielo. Bueno, ¿cuándo va a suceder esto? El Señor nos dio señales a nosotros respecto de su segunda venida al mundo, y antes su segunda venida a nosotros, la iglesia, para sacarnos y librarnos de su ira. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, leemos: para la iglesia, para los que ya hemos sido salvos, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 7 años de tribulación. Voy a tratar de acercar el lente de la cámara para que se vea con más detalle el esquema que tengo atrás. Intentaré explicar este esquema. Lo he hecho con mucha dedicación, virtiendo todos los pasajes, acomodándolo a los tiempos donde los pasajes están haciendo alusión, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos acá, en los tiempos del diluvio, en los días de Noé, y ojo que en Mateo 24 los judíos le preguntaron al Señor: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor les dijo: ¿veis el templo? Ustedes me han hecho recorrer el templo. Era el segundo templo levantado por los judíos en los tiempos de Zorobabel, que ahora en ese tiempo era el templo de Herodes, ¿verdad? Los judíos le llevaron al templo al Señor y le dijeron: mira, Señor, mira el templo, mira lo maravilloso que es el templo. Y el Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Claro, estaba profetizado que el segundo templo, el que iba a ser levantado por Zorobabel en los tiempos de Esdras y Nehemías, que después fue el templo de Herodes en los tiempos del Señor, iba a ser destruido. En la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, en el versículo 26 estaba profetizado: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe es la bestia que hoy está en el abismo, pero ha de venir. Dice Apocalipsis capítulo 17, hablando de la bestia que era y ahora no es, pero está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia. Yo ya he explicado quién es la bestia, ¿verdad? Entonces dice en Apocalipsis 17 que la bestia está en el abismo. El príncipe que ha de venir es la bestia, y va a operar en su 7ª cabeza. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son los 7 monarcas mundiales que se sentaron en el imperio de turno, ¿verdad? Está el imperio egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego-macedonio, el romano, los césares. Ahí operaba la bestia en la cabeza de turno del imperio romano,
el César que estuviera de turno como cabeza del imperio, ese hombre era operado por la bestia. La bestia es un ser invisible, de la clase angélica. Ahora, la séptima cabeza, que va a tener también en control la bestia, va a ser el monarca mundial, que lo va a empoderar la ONU. La ONU es el último sistema de control mundial sobre las naciones, a modo de imperio, que está sindicado en Daniel 2:43. Las alianzas humanas. Se mezclarán los hombres por medio de alianzas humanas o Naciones Unidas, la ONU. La ONU va a liderarla el anticristo, que va a ser la séptima cabeza que va a tener en control también la bestia. Entonces, el príncipe que ha de venir es la bestia, pero para que venga el príncipe tiene que venir operando su séptima cabeza, el anticristo. Hablando de la bestia, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, leemos: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos son los 10 asientos de poder que tiene el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa es la plataforma donde se va a sentar la bestia. Pero primero, operando en el anticristo. Por eso que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, leemos, de la bestia, estamos leyendo de la bestia. Vi de la bestia una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice el apóstol Juan, vi una de sus cabezas, de la bestia, pues si la bestia tiene 7 cabezas, como herida de muerte. ¿Cuál será esa cabeza? ¿La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima? ¿Cuál de esas 7 cabezas será la que será herida de muerte? La séptima. Porque la primera cabeza que ya tuvo operando a la bestia fue la cabeza de turno del imperio egipcio, pero ese imperio ya pasó. La segunda cabeza que también estuvo operando a la bestia fue la cabeza de turno del imperio asirio, pero el imperio asirio ya pasó. La tercera cabeza que también estuvo operando a la bestia fue el monarca de turno del imperio babilonio, pero el imperio babilonio ya pasó. La cuarta cabeza que también estuvo operando a la bestia fue el monarca de turno del imperio medo-persa, pero el imperio medo-persa ya pasó. La quinta cabeza que también estuvo operando a la bestia, la tuvo en control, fue el monarca de turno del imperio griego-macedonio. Pero resulta que el imperio griego-macedonio ya pasó ya. La sexta cabeza que también la bestia la estuvo operando fue el monarca de turno o el César de turno del imperio romano, el sexto imperio. Pero resulta que el imperio romano ya pasó. Ahora, la prolongación del imperio romano, lo que hoy es reminiscencia de lo que fue el imperio romano, es las alianzas humanas, las Naciones Unidas. ¿Y cuál entonces será esa cabeza de las 7 cabezas que tiene la bestia, que será herida de muerte, pero su herida mortal será sanada? ¿Y se maravillará toda la gente en pos de la bestia? ¿Cuál será la séptima cabeza? El anticristo. El anticristo. El anticristo será la séptima cabeza que tendrá también el poder la bestia. Pero para que opere la bestia, primero tiene que surgir el anticristo. Si no, no puede operar la bestia, porque la bestia opera a través de líderes a modo de emperadores mundiales. Y el anticristo, a través de la ONU, será el monarca mundial, que impondrá todas sus políticas totalmente anticristo, totalmente contrarias a Cristo radicalmente. Pero ya se levantó la ONU, ya se levantó la ONU en 1945, con una heráldica muy profética: paz y seguridad para las naciones. La ONU le está preparando el escenario al anticristo. El anticristo tiene que estar en un mundo globalizado, donde no hayan naciones cerradas, con fronteras cerradas, con soberanía nacional. No. Para eso, las políticas de la ONU, pactos migratorios, pactos de refugiados, para que entren personas ilegales y revuelvan las naciones del mundo, para que las naciones se globalicen y pierdan la identidad nacional. El Señor,
al contrario del anticristo, el Señor es rey de reyes y señor de señores, de naciones soberanas. El negocio del anticristo es que el mundo se globalice para él ponerse como el líder, igual que Nimrod en la Torre de Babel. De hecho, Nimrod es figura del anticristo. Génesis capítulo 11. Todos socialmente iguales. Igualismo social, socialismo, ideologías de izquierda. Las ideologías de la victimización. Yo soy víctima de los ricos. Yo soy víctima de los empresarios. Soy víctima de mis padres. Yo soy víctima de ti, víctima. Me tienes que compensar. El ser humano ante Dios no es víctima. El ser humano es culpable de no buscarlo para él ser bendecido por Dios. Es culpable de no obedecer sus mandamientos. Es culpable de no obedecerlo. Es culpable de no obedecer a las dos demandas del Señor, de no arrepentirse y de no creer en el Evangelio. Es culpable el ser humano. No es víctima. Pero la ONU y sus organismos de derechos humanos respecto de las víctimas de derechos humanos. La ONU y sus pactos migratorios, sus pactos de refugiados, su programa de desarrollo sostenible, el PNUD, Programa de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible o Sustentable. Matrimonio igualitario, adopción homoparental, leyes LGTBI, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, pedófilos. La ONU, el arco iris, la ideología de género, la autonomía progresiva del niño, la educación sexual integral, ESI, autonomía progresiva del niño, defensoría del niño, defensoría de la mujer, ONU Mujer, para empoderar a la mujer, al igual o sobre el hombre, destruyendo el matrimonio. La ONU y todos sus pactos, todas sus resoluciones, su Agenda 2030, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. No quiero decir, para que no me bajen el video, los poderes que tiene la ONU, OMS, lo que está ocurriendo en el mundo entero, Banco Mundial, Organismo de Derechos Humanos de la ONU. Ya las personas pierden libertad, tienen que someterse a las directrices de la ONU. Entonces, estamos viviendo tiempos donde la ONU tiene ya, ¿cuántos años? 1945 al 2022. 75 años tendrá la ONU ya. ¿Y cuánto tiene Israel habiendo vuelto a ser nación? 73 años y contando. En 1949, David Ben-Gurión, que fue el primer ministro de Israel, logró que la higuera que se había secado volviera a reverdecer. Vamos a ir a las señales que el Señor nos dio respecto al cumplimiento de su promesa. El Señor dijo, no os turbéis, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Ahí está la promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ha pasado tanto tiempo desde que Cristo dijo esa promesa. Tenemos que leer nosotros la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Esto es muy importante que ustedes no lo ignoren. Ténganlo muy presente porque es muy relevante, es muy importante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Vendré otra vez, iglesia mía, creyentes míos, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 30, dice, de nosotros los que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio. El apóstol Pablo, en Efesios 5, versículo 30, le está escribiendo a la iglesia que se reunía en Éfeso. Efesios capítulo 5, versículo 30.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos el cuerpo de Cristo, nosotros los creyentes, los que hemos reconocido que somos inmundos y perversos pecadores, que vamos a cometer pecados hasta que nos muramos. Que en nosotros hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. Lo hemos reconocido. Y esa ley la hemos reconocido en nosotros. Hemos reconocido que vamos a ser pecadores hasta que nos muramos. Nos hemos arrepentido de lo que nosotros somos moralmente y que seremos hasta que nos muramos. Pecadores. Nos hemos arrepentido como Dios mandó. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero también nos hemos arrepentido de nuestra condición judicial en la que estábamos ante Dios. Nuestras almas condenadas al mismo infierno, a la muerte eterna. Dios había dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y resulta que nosotros que tenemos la ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7, versículos 23 al 25, vamos a cometer pecados, lo queramos o no, hasta que nos muramos. Hemos reconocido que sin Cristo, sin que Cristo nos haya salvado en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados, sin haber creído en eso, nuestras almas están condenadas a la muerte. Porque los pecados los pagamos nosotros, con nuestras almas siendo condenadas a la muerte, o creemos que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Y nosotros ya creímos en el Evangelio, ya creímos lo que dice el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 al 4. Ese es el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo mandó a los hombres creerlo para ser salvos. Porque eso es el anuncio de que Cristo nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados. Y cuando lo creemos, somos sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta el arrebatamiento. Hasta ese momento tendremos al Espíritu Santo morando en nosotros en forma permanente. Hasta la redención. No se va más. Cuando pecamos lo contristamos, lo entristecemos. Por eso que en Efesios 4:30 el apóstol Pablo exhorta a los salvados, a los que tenemos al Espíritu Santo, por haber oído y haber creído en el Evangelio. Tenemos Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y luego tenemos Efesios 4, versículo 30. Vamos con Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia que se reunía en Éfeso lo que ya les había acontecido por haber oído y haber creído en el Evangelio. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, nosotros tenemos herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos la posesión adquirida por Cristo al precio de su sangre en la cruz del Calvario, de su muerte. La redención de la posesión adquirida. Ahora, en Efesios 4, versículo 30, el apóstol Pablo le dice a los efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso, le dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para ese día, el Espíritu Santo está en nosotros como un sello, no se va más. Cuando pecamos, lo contristamos. Por eso el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo entristezcan. Cuando los salvados cometemos pecados, entristecemos al Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero no se va más. Bueno, y entristecer al Espíritu Santo va a significar muchas cosas malas para nosotros. Castigo de parte del Señor, vamos a recibir las consecuencias por estar pecando, Dios nos va a sacar la cobertura, ¿verdad? Bueno, muchas consecuencias malas, pero la condena a la muerte del alma por pecar, nunca más. De eso nos salvó el Señor Jesucristo en la cruz, cuando murió por nuestros pecados. Entonces el apóstol Pablo está siendo objeto de una revelación de Dios, una revelación, en donde dice que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Porque el mismo apóstol Pablo nos enseña que en nosotros va a existir una ley del pecado que estará entre nuestros miembros hasta que el cuerpo muera. Romanos 7, versículos 23 al 25. Entonces, arrepentimiento, el que Dios ha demandado al hombre que lo haga para ser salvo, es reconocer que uno va a pecar hasta que se muera va a cometer pecados, no podrá evitar pecar. Por supuesto que esto no es una licencia para pecar todo lo que se quiera, en ninguna manera.
Pero también reconocer que el alma está condenada por haber pecado y que necesita la salvación de Cristo. Y también reconocer, todo esto es arrepentimiento, para salvación. Y también reconocer que mi espíritu está muerto por haber pecado y que necesito que Dios me lo haga nacer de nuevo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Y cuando yo me arrepiento, estoy reconociendo que voy a pecar hasta que me muera, que en mí no muere el bien, muere el mal, que muere el pecado en mí, que hay una ley del pecado que está en mis miembros. También estoy reconociendo que sin Cristo, sin que Cristo me haya salvado en la cruz, sin haber creído eso, mi alma está condenada a la muerte, judicialmente. Y arrepentimiento también es reconocimiento de que uno está espiritualmente muerto por haber pecado, todo por haber pecado. Y que necesitamos que Dios nos haga nacer de nuevo. Como el Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del espíritu, de la palabra de Dios, este es el agua, y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo. Arrepentimiento es reconocimiento. Reconocimiento de que yo estoy muerto espiritualmente y necesito que Dios me haga nacer de nuevo porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Reconocimiento de que mi alma está condenada a la muerte por haber pecado y que necesito que Cristo me salve y ya Cristo me salvó en la cruz. Pero yo necesito verme condenado. Porque si yo no me veo condenado, con mi alma condenada a la muerte eterna, entonces, ¿qué creeré que Cristo hizo por mí en la cruz? ¿De qué me salvó si yo nunca me he visto con mi alma condenada a la muerte? ¿Entiende que es importante el arrepentimiento para salvación? ¿El que tú reconozcas que tu alma está condenada a la muerte por haber pecado? En fin, nosotros, los que ya nos hemos arrepentido de lo que somos y seremos hasta que nos muramos moralmente, pecadores, y que ya nos arrepentimos, ya reconocíamos que estábamos espiritualmente muertos, pero ya Cristo nos hizo nacer de nuevo, que estábamos con nuestras almas condenadas a la muerte, pero ya Cristo nos salvó en la cruz del Calvario, lo creímos. Por eso que las dos demandas son estas. Marcos 1:15, arrepentíos, reconoceos como estáis y creed en el Evangelio. Creed que ya Cristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz nos dio vida eterna, inmunidad de todo juicio, nos dio inimputabilidad penal a nuestras almas pecadoras, nos dejó inimputable nuestras almas, que por más que cometamos pecado, nunca más la condena a la muerte para el alma se aplica sobre nosotros. Eso es vida eterna para el alma. Pero las personas no creen. Y Cristo advierte, el que no creyere en la obra de salvación que yo consumé en la cruz, será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio, será condenado. Evangelio significa maravillosas buenas nuevas de salvación. ¿Y en qué consisten estas buenas noticias de salvación? Buenas nuevas. Que Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, nos dio vida eterna. Judicialmente nos dejó inimputable nuestras almas pecadoras. Que por ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida, nuestras almas serán condenadas a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas, fue Cristo en la cruz del Calvario. Y esto tienes que creerlo. Si no lo crees, serás condenado. Serás condenado a tú tener que pagar por tus pecados. ¿Y cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Nosotros, a 14 de septiembre del 2022, la fecha en que estoy ahora, anunciando el Evangelio y anunciando los tiempos que estamos viviendo, 14 de septiembre de este año 2022, nosotros nos encontramos aquí, ¿verdad? Aquí. 2022 después del nacimiento de Cristo. ¿Ya? 2022, nos encontramos aquí. 2022. Acordémonos lo que a la iglesia nos dijo el apóstol Pedro, a los salvados, a los que tenemos vida eterna. Nos dijo el apóstol Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto. El apóstol Pablo nos está hablando de la promesa que Cristo nos prometió. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa. También el apóstol Pedro nos está hablando del día del Señor, que inicia precisamente con el cumplimiento de la promesa de Cristo a nosotros, la iglesia, el arrebatamiento, nuestra reunión conjunta con Él, Epifanía. Entonces, el apóstol Pedro nos está hablando en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8, 9 y 10,
nos está hablando del rapto de la iglesia, la promesa de venir Cristo por nosotros y sacarnos. También nos está hablando del día del Señor, que inicia con el arrebatamiento, con la iglesia siendo sacada, la promesa de Cristo a la iglesia. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, la promesa. Inicia el día del Señor con la promesa, cumplimiento de la promesa de Cristo para con nosotros la iglesia, la genuina, la legítima, los que sabemos que tenemos vida eterna. ¿Se acuerdan? 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nosotros los que ya sabemos que tenemos vida eterna, o lo que es lo mismo judicialmente, nuestras almas inimputables penalmente, que por ningún pecado que cometamos sabemos que nunca más nuestras almas son condenadas, eso es vida eterna, porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de nuestras almas y por todos los pecados de nuestras almas, fue nuestro Redentor, Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hemos creído y por eso hemos sido salvos. ¿Has creído tú que Cristo murió por tus pecados y así te salvó de toda condena? Creerlo te hace salvo, no creerlo te condena. Porque no creer que Cristo murió por tus pecados, no creer en el Evangelio, hará que tú pagues por tus pecados. ¿Cómo no habrás creído que Cristo murió por tus pecados y así salvó tu alma? Entonces tú tendrás que ser condenado a tú tener que pagar por tus pecados. Serás condenado a tener que tú pagar por tus pecados. ¿Y cómo se pagan tus pecados? Con la muerte del alma. Entonces el apóstol Pedro está hablando del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, la promesa de venir a buscarnos el Señor a nosotros en un arrebatamiento, el día del Señor, que iniciado precisamente con el evento del arrebatamiento, luego los juicios. El día del Señor inicia con la iglesia siendo arrebatada, continúa con los juicios, ¿cierto? Los siete sellos, las 7 trompetas, las 7 copas llenas de la ira de Dios, la semana número 70 del profeta Daniel, que es una semana de 7 años. La segunda venida de Cristo también está incluida en el día del Señor, la parucía, donde todo ojo le verá, el retorno de Cristo en gloria y majestad con la iglesia arrebatada a la tierra y el milenio. Todo eso es el día del Señor. En 2 de Pedro 3, versículos 8 y 9 y 10, dice el apóstol Pedro a la iglesia: mas, oh amados, no ignoréis esto, ténganlo muy presente porque es muy relevante, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, iglesia mía. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Iglesia, tengan paciencia, ya les voy a cumplir mi promesa. Es paciente para con nosotros el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, el mismo Señor Jesucristo, ya no es el apóstol, es el mismo Señor Jesucristo hablándole el mensaje a sus iglesias. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice: recuerda lo que has oído, retén lo que has oído, recuerda lo que has oído y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti como ladrón. Como ladrón vendré sobre ti. Va a venir como ladrón el Señor, a arrebatarnos. Igual que un ladrón arrebata la cartera a una mujer que está desprevenida. Será el rapto, el arpazo, el rapto. El Señor nos va a raptar de Satanás. Satanás tiene el mundo bajo su cautividad. En 1 Juan 5:19 dice el apóstol Juan: sabemos que somos de Dios, nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestra condición moral, la hemos reconocido nuestra condición judicial y espiritual en la que estábamos ante Dios, y hemos creído que en la cruz del Calvario Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Nosotros, los que ya somos salvos, los que tenemos vida eterna, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Y Cristo nos viene a arrebatar del maligno. Es un rapto, es un arpazo, nos viene a sacar. Eso es el rapto, el arrebatamiento. Entonces el apóstol Pedro habla de la promesa y habla del día del Señor, que inicia con el cumplimiento de la promesa de Cristo para con la iglesia. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no tenemos que ignorarlo, tenemos que tenerlo muy presente. Miren, queridos amigos y hermanos que ven este video. En los tiempos prediluvianos, en los días de Noé, el Señor dijo algo muy importante en Génesis 6:3.
Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Sus días 120 años. Génesis 6:3. Hay que extenderse mucho sobre esto porque es importante hablar. En Levítico, capítulo 25, versículos 3 y 4, leemos: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. 7º año. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El día 7, el 7º. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz, a sus 33 años, han transcurrido 4000 años. 4 días de Dios. Desde nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, a sus 33 años desde aquí, hasta este 2022, han pasado 1989 años, faltando 11 años para que se cumplan los 6 días de Dios, los 6000. 4000 más 2000 son 6000. Pon atención en los tiempos que estamos viviendo, querido amigo, a la luz de la palabra de Dios. En Génesis 6:3 el Señor ha dicho: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En Levítico 25, versículos 3 al 4, leemos: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. El 7º año. Este es el milenio 7000, el día del Señor, el 7º. El milenio 7000, el día 7. En la escala de años que estamos viviendo en la tierra, el día 7º es el milenio 7000. Dice Levítico capítulo 25, versículo 10. Y santificaréis el año 50. Es decir, capítulo 25, versículo 10 de Levítico. Levítico, capítulo 25, versículo 10. Y santificaréis el año 50. Versículo 11 de Levítico 25. El año 50 será jubileo, año jubilar. Un año jubilar son 50 años. Lo que estaba diciendo Dios en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días sobre la tierra 120 años jubilares. Y 120 por 50 años son 6000 años. 6 días de Dios. ¿Estamos entendiendo? En Génesis 6:3, el Señor nos estaba refiriendo a la vida que iba a vivir un ser humano hasta que muriera. O sea, que yo iba a tener un tope máximo de 120 años para mi vida. Y después de los 120 años yo tendré que morir. No. No, porque todos los descendientes que salieron del arca de Noé vivieron mucho más de 120 años. Abraham murió a los 175 años. Y hay personas que han vivido más de 120 años. Y la palabra de Dios se cumple. Entonces Cristo Dios nos estaba refiriendo a la vida terrenal del ser humano como un tope máximo de 120 años, en manera alguna. Tampoco se estaba refiriendo a un tiempo que iba a dar para que los hombres entraran al arca de Noé, un tiempo de misericordia, de espera, de 120 años. No. Porque dice la palabra del Señor que Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet, a sus hijos, a los 500 años. Y a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. Es decir, mucho menos que 100 años. Porque si Noé tuvo a Cam
a Set y a Jafet, a los 100 años, tuvieron que crecer los hijos. Y los hijos le ayudaron a Noé a construir el arca. Y resulta que Dios habló de 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y resulta que Noé no tardó 120 años en construir el arca, tardó mucho menos. De 500 años era Noé cuando comenzó a construir el arca. Y a los 600 años de la vida de Noé, Génesis 7, vino el diluvio. O sea, no transcurrieron 120 años. O sea, no fue ni lo uno ni lo otro. De que era la vida del ser humano como tope, 120 años a vivir en la tierra. No. O que era un tiempo de misericordia los 120 años, tampoco. Para que los hombres entraran al arca, para que fueran salvos, obedecieran. No. La expresión clave de Génesis 6.3 es no contenderá. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Esa es la expresión clave, no contenderá. De que Dios ha estado contendiendo con la raza humana y que va a contender hasta el fin, 100% verdad. De hecho, el Señor va a contender en los 7 años de tribulación. La ira de Dios. El Señor ha contendido en la Torre de Babel, cuando tuvo que descender y confundir los idiomas, hacerle a las lenguas, los idiomas a los seres humanos. El Señor contendió en los tiempos de Lot, cuando mandó la lluvia de fuego y azufre, y exterminó toda la ciudad de la llanura. Adma, Seboín, Zoar, Sodoma y Gomorra. Bueno, la ciudad de Zoar fue librada por misericordia, porque Lot pidió ir allá. Dios ha estado contendiendo con la raza humana, con el imperio egipcio, con las 10 plagas. Contendió con el imperio egipcio. Contendió con los que salieron en el Éxodo, con los mismos judíos, mandándole la serpiente ardiente, con la rebelión de Coré, cuando se los tragó vivos a los de la rebelión de Coré al Hades. Después, cuando Israel entró a la tierra prometida, contendió Dios con ellos, mandándoles al imperio asirio y llevándolos cautivos a Asiria. Y luego siguió contendiendo, llevando a las 2 tribus faltantes, la tribu de Judá y Leví, para ir al cautiverio a Babilonia, a manos de Nabucodonosor. ¿Y tú crees que Dios no ha estado contendiendo con la raza humana a través de los terremotos, los tsunamis, los aluviones, las erupciones volcánicas? Mira lo que pasó en el volcán Vesubio, con la ciudad de Pompeya. ¿Tú crees que Dios no está contendiendo con la raza humana? ¿Que Dios no usa la naturaleza que Él creó para castigar y contender al ser humano corrupto, que no le quiere obedecer, que se rebela contra Él? El tsunami del sudeste asiático, ocurrido hace unos cuantos años atrás, mató a más de 300.000 personas. Y conocido es que en el sudeste asiático se practica turismo sexual, pedofilia. En todos esos lugares del sudeste asiático. Entonces, la expresión clave de Génesis 6.3 es: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No, esto no será para siempre, que yo tenga que estar siendo provocado por la rebelión humana, por la pecaminosidad humana. Esto tendrá un fin. Tendrá un fin el que el hombre se esté autogobernando solo a través de presidentes, reyes, emperadores, monarcas. Esto tendrá un fin. Yo vendré a reinar al hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días sobre la tierra 6.000 años. Y el día 7 vendré yo, a establecer mi milenio. ¿Se entiende Génesis 6.3? Dice también la palabra del Señor dice también la palabra del Señor acerca de la higuera. La higuera es Israel. La higuera es Israel. Estaba hablando yo de que los judíos pensaban que Cristo venía a reinar al mundo. Y no, Cristo no venía a reinar. Cristo le dijo: ¿veis el templo que me acabáis de mostrar? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí tienes que leer todo el capítulo 24 de Mateo. Entonces los judíos quedaron entristecidos, abrumados, porque ellos pensaban que Cristo venía a reinar. Pero los judíos tendrían que haber leído la profecía que Dios le dio a través del ángel Gabriel a Daniel, en Daniel 9, 24 al 27. Tendrían que haber leído esa profecía. Dice la profecía, a la mitad de la profecía, en Daniel 9, 26, y el pueblo, el imperio romano, está siendo aludido el imperio romano ahí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir,
el príncipe que ha de venir es la bestia. Pero aquí se está hablando del pueblo, que fue el Imperio Romano. Esto ya ocurrió hace 2000 años atrás. 600 años antes de que Cristo naciera, Daniel habló esta profecía. Le fue revelada por el ángel Gabriel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estaba profetizado. Estaba profetizado que iba a venir el Imperio Romano a destruir la ciudad de Jerusalén. Estaba profetizado e iba a destruir el templo. Daniel 9:26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Jerusalén, y el santuario, el templo. El segundo templo, el de Zorobabel, que fue llamado ahora el templo de Herodes. Los judíos debían haber sabido esto y le estaban mostrando el templo al Señor. El Señor vino para salvar, no para ser rey. La segunda venida, Cristo vendrá para ser rey sobre todo el mundo. En esa primera venida, los judíos pensaban que Él venía a reinar y no era así. Entonces el Señor les dice a los judíos, ¿veis todo esto, el templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los judíos, tomándole aparte en el monte de los olivos, le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Que el templo será destruido? Que tal vez vendrá una invasión, ¿verdad? Un ejército de muchas personas vendrán a destruir el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo será esto? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hicieron 3 preguntas al Señor. 3 preguntas. La primera, acerca del templo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Que el templo sea destruido? ¿Cuándo? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Los judíos piden señales al Señor, le piden señales. Señales de tu segunda venida a nosotros los judíos. Eso es una relación entre el Señor Jesucristo y los judíos. Dice la primera carta a los Corintios, porque los judíos piden señales. Los judíos siempre piden señales al Señor. Los judíos piden señales porque los judíos son un pueblo en incredulidad. Dice, porque los judíos piden señales. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, en 1 Corintios 1:22 leemos, porque los judíos piden señales. Entonces le preguntan los judíos al Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor le empieza a responder a los judíos en Mateo 24 las señales. Y en Mateo 24, versículo 32, el Señor dice, de la higuera aprended la parábola, la enseñanza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, la tribulación de 7 años, porque Mateo 24 es la tribulación, a que los judíos van a estar expuestos. Ellos van a atravesar la tribulación. En Jeremías 37, respecto de los judíos, leemos, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro como aquel. Tiempo de angustia para Jacob, pero de aquel será librado, de ese día, que es la semana número 70. Los judíos van a atravesar el periodo de los 7 años de tribulación. Aquel día, el día de la tribulación. Entonces, dice el Señor en Mateo 24, versículo 32 al 36. Dice el Señor, de la higuera aprender la parábola. Ya que ustedes me están diciendo que yo les dé señales a ustedes, yo que soy Jesús les estoy diciendo a ustedes que ustedes van a atravesar 7 años de tribulación. Y todo esto que estoy hablándoles a ustedes en Mateo 24
son los 7 años de tribulación que ustedes van a atravesar. Entonces, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todo lo que les estoy escribiendo en Mateo 24, lo que les estoy diciendo es que ustedes lo están registrando en Mateo 24. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que toda la tribulación de 7 años, que terminará con mi segunda venida a ustedes, acontezca. ¡Wow! Fuerte. Dice 4 días de Dios desde Adán, o 4000 años para nosotros los humanos desde Adán, en que debía ser inmolado Cristo en la cruz del Calvario, está simbolizado en Éxodo 12. Éxodo capítulo 12. Los 4 días de Dios desde Adán, o 4000 años para nosotros los humanos desde Adán, en que debía ser inmolado Cristo en la cruz del Calvario, está simbolizado en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, es decir, 4 días, del día 10 del mes al día 14. Ahí está siendo simbolizado el Cordero. 4 días de Dios, 4000 años, desde Adán, el primer Adán, hasta el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. 4000. Estaba leyendo la profecía de la higuera, la señal de la higuera, donde el Señor le dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, cuando Israel vuelva a ser nación. A eso se está refiriendo el Señor. Cuando la higuera florezca, cuando reverdezca la higuera, conoced que el verano está cerca. El verano es Cristo. Así también vosotros, cuando veáis el nacimiento de Israel levantando el tercer templo para reiniciar el continuo sacrificio y entren en la tribulación, conoced que está cerca mi venida a ustedes, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que nació junto con que Israel volvió a ser nación, junto con el reverdecer de la higuera. De cierto os digo que no pasará la generación que nazca al mismo tiempo que Israel vuelva a ser nación. No pasará esa generación hasta que todos los 7 años de tribulación acontezcan. Y los 7 años de tribulación terminarán con la segunda venida de Cristo en su parucía para ponerle fin a este periodo de 7 años. Y resulta que nosotros nos encontramos aquí al 2022, al 14 de septiembre del 2022. Y resulta que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, se cumplieron 4 días de Dios. Y ya estamos prácticamente en los 2 días de Dios. Acá. Estamos a 2000 menos 11 años. 2000 menos 11 años. De los 33 de Cristo hasta este 2022 han transcurrido 1989 años. Porque al 2022 tiene que restarle 33. Al 2022, desde el nacimiento de Cristo, al 2022 en que estamos ahora, tiene que restarle los 33 de Cristo. Entonces estamos en el 1989. 1989, desde que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Desde ya habían transcurrido 4000 años. 4 días de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Los voy a raptar. Es inminente el rapto. Voy por ustedes, iglesia. Estén velando. Sí, señores. El Señor no retarda su promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ningún ser humano perezca, sino que todos procedan a la metanoia, que reconozcas cómo estás parado ante Dios
y que acudas a la salvación de Cristo lograda por Cristo en la cruz del Calvario, que te arrepientas y que creas en el Evangelio. El Señor está no tardando su promesa, sino que nos está explicando que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a nosotros los creyentes nos tiene aquí para que prediquemos el Evangelio a los que no han sido salvos, para que oremos por las almas que todavía no han sido salvas. Para eso nos tiene Cristo aquí en la tierra, a los que ya tenemos vida eterna, a los que ya hemos sido salvos. No para que estemos yendo al mall, yendo a la playa, disfrutando de este mundo que prontamente va a ser destruido. Para eso no nos tiene el Señor aquí en la tierra. Para que nos estemos proyectando para más tiempo. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. En Mateo capítulo 24, versículo 36, cuando Cristo le responde a los judíos, les dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, sino solo mi Padre. Pero se lo está diciendo a los judíos. Es un pueblo que no ha nacido de nuevo, que está muerto espiritualmente en la nación de Israel. La nación de Israel murió espiritualmente a los 33 de Cristo, cuando rechazó a Cristo su Mesías. Israel muere espiritualmente a los 33 del nacimiento de Cristo, cuando Cristo murió a sus 33 años en la cruz del Calvario. Aquí Israel como nación murió espiritualmente y quedó con necesidad de resucitar espiritualmente a la nación de Israel. 37 años después, Israel muere nacionalmente. Es decir, 70 años después del nacimiento de Cristo, vino el general Tito Vespasiano y le provocó la diáspora a Israel. Israel muere nacionalmente. El 14 de mayo de 1948, por una resolución del pueblo, de la ONU, Israel volvió a tener vida nacional. Pero en 1949, cuando eligieron a David Ben-Gurión, hicieron su primer delineamiento territorial y los judíos empezaron a ocupar la nación, ahí la higuera reverdeció, 1949, hace 73 años atrás, y contando. Entonces, es muy importante que nosotros miremos a Israel, que es la gran señal que Dios ha dado respecto a la segunda venida de Cristo por la iglesia y la segunda venida de Cristo después al mundo. Entre medio, los 7 años de tribulación y un pequeño tiempo de espera. Entonces nosotros tenemos simbolizado los 4000 años, los 4 días que transcurrieron en que Cristo vino a morir por nuestros pecados desde Adán. 4000 años. Cuando Cristo a los 33 murió por nuestros pecados. 4 días de Dios desde Adán, o 4000 años para nosotros los humanos desde Adán, porque nosotros contabilizamos 1000 años, Dios cuenta un día. Los 4 días de Dios, o 4000 años para nosotros desde Adán, en que había de ser inmolado Cristo en la cruz del Calvario. Eso está simbolizado en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Versículo 5 de Éxodo capítulo 12. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Figura de Cristo, el Cordero de Dios. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, 4 días de ese mes. 4 días. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Del día 10 al día 14, 4 días. Nada de lo que está escrito en la Biblia es escrito al azar. Todo tiene un simbolismo espiritual. Entonces los 4 días, desde Adán hasta que Cristo fue inmolado el Cordero por nuestros pecados, ocurrieron 4 días de Dios, 4000 años. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. El Cordero.
Cristo. Está simbolizando a Cristo, el Cordero de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, para nosotros la iglesia. Leemos también en Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué es lo que está siendo dicho en el libro de Éxodo capítulo 12? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al Cordero de la Pascua. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre del Cordero fue derramada en la cruz del Calvario, en el madero. Todo es un simbolismo. Dios usando al pueblo de Israel para enseñarnos a nosotros en la iglesia la salvación que iba a realizar en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna. En Juan capítulo 6, versículos 53 al 58 leemos: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Leemos nosotros en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Hasta el día 14 de este mes, 4 días, lo tendréis al Cordero. Del día 10 al día 14, 4 días. 4 días. Y lo inmolará la congregación del pueblo de Israel. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo pasaron 4 días de Dios y fue inmolado Cristo en la cruz del Calvario. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Y tomarán de la sangre y la pondrán la sangre en los postes y en el dintel de las casas. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Es la salvación, la limpieza de todos nuestros pecados. Es la salvación y la vida eterna para nosotros. Y pondrán en los dos postes la sangre y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 8 de Éxodo capítulo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Cuando Cristo vino al mundo, antes de ir a la cruz, dijo en Juan 6, versículos 53 al 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Estamos leyendo Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Se está hablando de su cuerpo, Cristo Jesús, hablando de sí mismo. Entonces tenemos los 4 días de Dios que están siendo simbolizados en Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6, versículo 8 también. Pero también nosotros tenemos los dos días de gracia para la iglesia, para los gentiles. A partir de Cristo, hasta la fecha actual. 2 días de Dios y nada más. 2000 años. Y se termina la gracia. Esos 2000 años o esos 2 días de Dios, nosotros lo vemos simbolizado en Lucas 10, versículo 35, en la parábola del buen samaritano. Leemos en Lucas 10, versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hay que leer Lucas 12, versículos 25 al 37. En Lucas 12, versículos 25 al 37, se está ahí relatando la parábola del buen samaritano. Había un hombre judío que descendía de Jerusalén a Jericó, una ciudad maldita que representa el mundo. Y mientras descendía, salieron ladrones que lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Hiriéndole le despojaron, dejándole medio muerto. Y pasó un levita
y no tuvo misericordia por ese judío. Y pasó un sacerdote y tampoco tuvo misericordia, debiendo haber cumplido la ley que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos no la cumplieron. Pero pasó un buen samaritano. Los samaritanos no tenían ninguna relación con los judíos, porque los judíos odiaban a los samaritanos. Pero un buen samaritano pasó, y teniendo misericordia, compasión de ese judío, lo tomó, le vendó sus heridas, lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó al mesonero. Lo que hoy sería un hostal, una residencial, un hotel. Y le dijo al mesonero, cuídamele. Y le dio 2 denarios. Un denario es el sueldo día. Es el sueldo mínimo dividido en 30 días. Son 2 días, sueldo para 2 días. Le dio 2 denarios. Un denario es el sueldo diario de un jornalero. Entonces, al darle 2 denarios, le está diciendo 2 días. Le dio 2 denarios y le dio promesa de volver. Le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Promesa de regresar. Y le indicó 2 días al darle 2 denarios. El buen samaritano es Cristo. Y la promesa de volver en 2 días. También tenemos estos 2 días de gracia para la iglesia simbolizados en la mujer del pozo de Sicar, del pozo de Jacob. Tenemos que leer nosotros Juan capítulo 4. En el versículo 40 leemos, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Nosotros los gentiles, la iglesia, estamos siendo simbolizados en los samaritanos de Sicar. Una mujer salía a mediodía a buscar agua en el pozo y Cristo le había dicho a sus discípulos, me es necesario pasar por Sicar. Y ahí se encuentra Cristo con esta mujer samaritana. Y el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, anda, llama a tu marido. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y el Señor le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer dejó el cántaro ahí, sorprendida, y fue a la gente de Sicar, que era un pueblito compuesto por puros samaritanos. Y le dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo, el prometido? Y salió todo el pueblo de Sicar a encontrarse con Cristo en el pozo. Y le rogaron que se quedara con ellos. Y Cristo se quedó con ellos 2 días. Mas, oh amados, dice el apóstol Pedro a la iglesia, no ignoréis esto, no lo ignoren, ténganlo muy presente, muy relevante que ustedes lo tengan muy presente, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, la iglesia, no queriendo que ningún mundano, ninguna persona se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es como dicen los calvinistas, herejes, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros los dejó a su suerte. No, el Señor quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, leemos la gran voluntad de Dios salvífica para con todas las almas que Él ha creado. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No es como dicen los calvinistas, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros los dejó a su suerte. Eso es una mentira de los calvinistas. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, no algunos, todos. Ahora, nosotros tenemos desde Adán hasta los 33 años de nuestro Señor Jesucristo, 4000 años. 4 días de Dios. Desde los 33 de Cristo hasta el 2022 actual, hasta aquí, 1989 años y contando. 1989 años. Y tú dirás, ¿por qué? Porque estamos en el 2022. Menos los 33 de la vida de Cristo, porque Cristo murió a los 33, suma 1989 años, faltando 11 años para que se cumplan 2000. Desde la muerte por nuestros pecados de Cristo en la cruz. Desde ese punto. Desde acá. Para que se cumplan los 6 días de Dios desde Adán, o 6000 años, y el mundo entra el milenio 7000.
o lo que es el día del Señor. El día del Señor incluye 4 eventos. El rapto de la iglesia de Cristo, ese es un evento. Después de un tiempo, el inicio de la tribulación en la tierra, ese es un segundo evento de 7 años. La parusía, la segunda venida de Cristo al mundo, para ponerle fin precisamente a estos 7 años finales, la gran tribulación, ese es un tercer evento. Y el milenio, 4 eventos. Todo eso es el día del Señor, que inicia con la iglesia siendo sacada del mundo. ¿Has sido salvo, querido amigo? ¿Te has arrepentido y has creído en el Evangelio para ser parte del cuerpo espiritual de Cristo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros tenemos 1949 años, cuando Israel volvió a ser nación. El 14 de mayo de 1948, por resolución, Israel volvió a tener autoridad para ocupar sus territorios. Pero en 1949, cuando eligieron a David Ben Gurión, ahí la higuera reverdeció nacionalmente. En Oseas, capítulo 6, versículo 2, leemos algo muy relevante respecto a Israel. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. Israel volvió a tener vida nacional en 1949. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Israel murió como nación espiritualmente a los 33 de Cristo. 33. Aquí. Y como para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, tenemos que entender que un día del Señor es 33 después del nacimiento de Cristo, cuando Israel murió espiritualmente, al 1033. 33 al 1033 es un día del Señor. Del 1033 al 2033 es el segundo día. Y el tercer día es desde 2033 en adelante. Al 2033 inicia el tercer día. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahí se cumplirá lo que está escrito en Zacarías. Y los judíos verán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo primogénito. Y le preguntarán, ¿qué heridas son aquellas que tienes en tus manos? Y el Señor le dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y llorarán los judíos, se convertirán, nacerán espiritualmente como nación en el tercer día. Y estamos aquí. Nosotros estamos aquí al 2022. Para el 2033, ¿cuánto falta? Sabido es que el 2033 menos 7 da 2026. Sabido es. 2026, 2027, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 2026. Y sabido es que siempre el Señor, dándole señales de su segunda venida a los judíos, sí, porque los judíos le dijeron al Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Cuando el Señor les dice a los judíos, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre, se lo dice el Señor a los judíos respecto de la segunda venida a ellos. Pero en Juan capítulo 16, versículo 12, el Señor está hablando a sus creyentes, no a los judíos, cuando les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podréis sobrellevar. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Muy diferente. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo cuando oímos el Evangelio y lo creímos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En Juan 16:12, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros sí sabemos, incluso podemos saber la hora. Por eso que en Apocalipsis 13:3 el Señor dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A qué hora? Dice el Señor Jesús, Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Padre le ha revelado al Hijo. Y el Hijo, a nosotros, dándonos su Santo Espíritu, nos revela todo lo que el Padre le ha revelado a Él. De hecho, el Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo que el Padre le dio para nosotros. Así comienza Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y las dio por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación, lo revelado. En Amós capítulo 3, versículo 7 leemos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Sin que antes revele. No moverá un dedo el Señor. Sin que antes revele su secreto íntimo a sus siervos los profetas. Nosotros la iglesia somos sus siervos. Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. El apóstol Pablo, hablando del día del Señor, estábamos citando al apóstol Pedro, ¿verdad? 2 de Pedro 3, 8 y 9. El apóstol Pablo ahora, hablando también del día del Señor, en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, parusía, donde Cristo viene su segunda vez a Israel. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa palabra es epifanía, reunión conjunta de Cristo con la iglesia, son dos eventos que están separados. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor. Se está hablando del día del Señor, que está compuesto por estos 4 eventos, que inicia con el rapto de la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que se habían levantado falsos profetas, como siempre ha habido falsos profetas, falsos cristianos, que estaban diciendo que el día del Señor había ocurrido. Entonces los primeros salvados se empezaron a poner nerviosos, a angustiar, creyendo que se habían quedado porque tendría que haber ocurrido el rapto. Entonces ellos se quedaron y estaban angustiados. Y el apóstol Pablo dice, no, tranquilícense, no ha ocurrido el rapto. El día del Señor inicia con el rapto, pero el día del Señor no ha ocurrido. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, iniciando con el rapto de la iglesia, sin que antes venga la apostasía y es revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En la maliciosa traducción de Cipriano de Valera, la Biblia que tenemos nosotros, la Biblia Cipriano de Valera 1960, dice, y se manifiesta el hombre de pecado. No, eso no es correcto, está mal traducido. El original dice, y es revelado el hombre de pecado. O sea, para que nosotros en la iglesia seamos sacados de acá, los 2 requisitos que tienen que ocurrirnos a nosotros es que haya apostasía, lo cual es un hecho que está totalmente consumado ya. En todas partes de la cristiandad hay apostasía. Eso ya está hecho, ya es una realidad. La segunda condición es que el Espíritu Santo nos revele quién será el anticristo, el hombre de pecado. Y ahí nos vamos, somos arrebatados. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y es revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Siempre cuando se habla de revelar, es siempre Dios a los suyos. Porque la televisión no revela nada, pues amigos. Los noticiarios no revelan nada, están llenos de mentiras. Satanás no revela porque Satanás es el engañador. Hace al revés, engaña al mundo entero. Las noticias no revelan nada. Los políticos no revelan nada. El mundo no revela nada. Las congregaciones cristianas, en ellos están todos muertos. No hay revelación ahí. El Espíritu Santo revela a aquellos que tenemos al Espíritu Santo. Y cuando se habla de revelar,
estrictamente y exclusivamente de Dios para con los suyos. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Revelación del Padre a sus hijos, ¿verdad? De Dios a sus hijos de Él, a los que tenemos al Espíritu Santo, no al resto de la gente. El mundo entero está bajo el maligno, en tinieblas, pero los salvados tenemos al Espíritu Santo. Somos las vírgenes prudentes con aceite en nuestras vasijas. Y hay un poquito grupito de cristianos que no tienen aceite, no han sido sellados con el Espíritu Santo. Porque ellos dicen creer en el Evangelio, pero de todo corazón no han creído. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos 19:2? Cuando el apóstol Pablo les pregunta a unos discípulos, que ellos decían que habían creído, que se habían bautizado con el bautismo de Juan. El apóstol Pablo les pregunta a ellos, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Lo recibisteis? Muchas personas dicen que creen que Cristo murió por sus pecados, que creen en el Evangelio. Yo creo en el Evangelio, dicen ellos de la boca para afuera, pero no han creído de todo corazón. Y Dios conoce los corazones. Siguen dependiendo de ellos. Si yo peco, pierdo la salvación. Si yo hago esto malo, cuando Cristo venga a buscarme, me quedo. Siguen dependiendo de ellos para ser salvos, para irse con el Señor. Siguen dependiendo de sus obras. Y resulta que Cristo ya nos salvó. Y que lo que hace válida la salvación para nosotros, la hace efectiva, solamente es creerla. Y nosotros somos la iglesia tibia. Yo soy un tibio, al cual el Señor me ha dicho, Ulises, por tu tibieza te vomitaré de mi boca. Estás dentro de mí, ya eres mío. Es una reprensión manifiesta. No que no la va a cumplir el Señor, por supuesto, porque nadie pierde la salvación. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten fervor, dice el original. Cuando Cristo le habla a su séptima iglesia, de la cual yo soy parte, la iglesia de la Odisea, estamos a punto. Mira, querido amigo, los 7 de Dios. Los 7 de Dios. Segunda de Reyes 5:14. Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán y su lepra desapareció. Josué capítulo 6, versículos 15 Josué capítulo 6, versículos 15 al 27. Los israelitas rodearon 7 veces al día séptimo la ciudad amurallada de Jericó y las murallas cayeron. 7. Mira los 7 de Dios. Levítico 16:14. Rociaba 7 veces el sumo sacerdote, untando su dedo en la sangre de la expiación y entrando, velo adentro, al lugar santísimo donde estaba el arca, era la Shekinah de Dios. Él vertía 7 veces sobre el propiciatorio y a la 7ª vez los pecados del pueblo de Israel quedaban expiados. El 7 de Dios. Levítico 16:14. El sumo sacerdote rociaba 7 veces y a la 7ª vez, a la vez 7ª, los pecados del pueblo quedaban expiados. Lee Levítico capítulo 16, versículo 14. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Santificaréis el día séptimo. Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y al día 7 reposó. El 7 de Dios. Y Dios le mandó respetar a Israel el día séptimo y se lo dio como mandamiento perpetuo. Guardarás el día 7, el día séptimo. Éxodo 20:11. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El cuerpo espiritual completo de Cristo a través de las eras son 7 iglesias. 7. Siempre el 7 completa un proceso que ha iniciado. Daniel 9:27, la semana número 70 del profeta Daniel, que está compuesta por 7 años. 7. La tribulación durará 7 años. La iglesia completa a través de las eras son 7 iglesias. Repito, la iglesia completa, el cuerpo espiritual completo de Cristo en la tierra, son 7 iglesias a través de las eras, a través de los años. Adán, el primer hombre. El postrer Adán fue Cristo muriendo por nuestros pecados. Hasta aquí
4.000 años. Del 33 de Cristo hasta el 2022, 1989 años, clavados, es decir, exactos, faltando 11 para el milenio 7000. Porque acá habrán terminado los 6.000 años, iniciará el tercer día. Tercer día a partir de la muerte espiritual de la nación de Israel, a partir de aquí. O el día séptimo, o 7.000 desde Adán. 7.000. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, o sea, 6.2. Israel vuelve a tener vida nacional acá, en 1949, con su primer ministro David Ben-Gurión, 1949. La generación que nació junto con el reverdecer de la higuera, o reverdecer de Israel, actualmente tiene 73 años. Cuando ya la rama, aquí está hablando Cristo, estoy citando el original, del interlineal griego de Francisco en la Cueva. Cuando ya la rama de ella se hace tierna y las hojas hace brotar, Mateo 24:32, conoced que está cerca el verano es Cristo. Así también vosotros cuando veáis todo esto, los 7 años de tribulación judíos, cuando los veáis, porque ustedes me piden señales, ustedes van a ver que uno será tomado y el otro será dejado. Ustedes van a ver a 10 vírgenes, ustedes judíos. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Del mundo cristiano que está esperando el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, no todos tienen aceite. No todos han creído en el Evangelio genuinamente. No todos han recibido al Espíritu Santo. Muchos son vírgenes insensatas sin aceite en su vasija. Y ustedes judíos los van a ver este evento. Así también vosotros cuando veáis todo esto, conoced que Él, Jesús el Rey, está cercano a las puertas. De cierto os digo que de ningún modo pasará la generación esta. Esta generación, la que actualmente tiene 73 años y contando, de ningún modo pasará. Esta generación, hasta que suceda todo esto. Todo esto. Porque Mateo 24 es todo esto, que termina con Cristo viniendo desde los cielos a ponerle fin al periodo de la angustia de Jacob, los 7 años de tribulación, la semana número 70 del profeta Daniel. Y resulta que nosotros nos encontramos aquí, queridos amigos, estamos aquí, a punto de que todo se desenlace. Y aquí hay un periodo de latencia que me voy a encargar a explicarlo al final. Esta generación no pasará, esta generación no pasará, esta generación no pasará, hasta que suceda todo esto. ¿Cuál es la generación? Tenemos que ir necesariamente al Salmo 90:10. Los días de nuestra edad, dice en el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¡Volamos! 80 años como máximo. Estamos nosotros al 2022. Aquí, gente que nació juntamente con el reverdecer de la higuera tiene 73 años. Cristo dijo, no pasará esta generación, la que actualmente tiene 73 años, hasta que yo venga mi segunda venida a ponerle fin a este periodo de tribulación. Eso dijo el Señor. Y nosotros nos encontramos aquí. Y el periodo de tribulación son 7 años. Yo me voy a basar en Oseas 6:2, en la segunda parte, cuando dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entendiendo que este es el tercer día, de ahí en adelante empieza el milenio, 2033, menos 7 años de tribulación, 2026.
Y nosotros nos encontramos en el 2022. Pero sabido es, y aquí por eso coloco una latencia es una expectación de que pronto ya se desenlaza algo. Viene un desenlace de algo. Periodo de latencia. El Señor Jesucristo le respondió a los judíos que le preguntaron acerca de su segunda venida, le dijo como los días de Noé. Como los días de Noé. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y como los días de Lot. Siempre hubo juicio. Y siempre alguien salió antes. Enoc, séptimo desde Adán. Y nosotros, la iglesia que está pisando hoy la tierra, es la iglesia séptima. A la única de las 7 iglesias a las cuales el Señor les dijo estas palabras. He aquí, yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero Cristo dijo, estoy a las puertas. Las mismas palabras que el Señor le dice a los judíos en Mateo 24, versículo 32 al 36. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todo lo que ustedes van a atravesar en la tribulación, todo Mateo 24 es tribulación, conocéis que está cerca, a las puertas. A las puertas. Cristo le dice a la iglesia séptima, a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta. Y llamo. Nosotros tenemos fuera nuestra vida a Cristo. Lo tenemos fuera de nuestras vidas. Y Cristo nos está diciendo, déjame entrar para tener comunión contigo. Es una reprensión manifiesta de Cristo. Somos la última iglesia en la tierra a la cual nos ha afectado el paso del tiempo. El paso de los años de espera de la segunda venida de Cristo por nosotros nos ha afectado. La segunda ley de la entropía, la integral, la sumatoria integral de un tiempo 1 a un tiempo 2 de la derivada del calor partido por la derivada del tiempo. Es igual. La entropía, que a medida que transcurre el tiempo, todo se va empeorando, todo se va enfriando, todo va siendo más difícil. Eso se llama entropía, todo se va entropiando, se va echando a perder. Todo lo que era perfecto se va a oxidar. Nosotros los ingenieros mecánicos tenemos que hacer cartas de mantención para mantener los sistemas productivos funcionando. Lubricación, pinturas antióxido, cartas de mantención. Sabemos que todo se va echando a perder en el tiempo. El cuerpo se va envejeciendo en función del tiempo. Y la espera de Cristo va siendo una espera que se va dejando de tenerla. Va afectando el tiempo a la iglesia. Larga espera. Somos la iglesia que no tenemos fe. El fervor lo hemos ido perdiendo. Somos la iglesia tibia, pero somos la iglesia del Señor, 100%. Son 7 iglesias la iglesia del Señor. El Señor se mueve dentro de sus 7 candeleros y cada candelero es su iglesia. No 6, no, 7. Yo soy parte de la iglesia séptima. Yo soy un tibio comparado con mis hermanos fervorosos de los tiempos cuando lo echaban a los leones en las arenas de los circos romanos, cantándole himnos al Señor, no negando su fe ante todo el mundo. Los genuinos salvados que murieron en las hogueras católicas. Sí, comparado con los primeros hermanos en la fe, nosotros somos personas tibias, pero somos de la iglesia. Cristo nos dice, ten fervor y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Somos la iglesia séptima y estamos acá. Entonces, siempre el Señor ha demostrado que cuando sacó a Enoc, séptimo de Adán, Génesis 5, transcurrieron unos 600 años y de ahí vino el diluvio. Es decir, primero fue sacado Enoc y pasó un tiempo y luego vino el diluvio. Es decir, cuando Enoc fue traspuesto para no ver muerte, de inmediato no vino el diluvio. Hubo un tiempo de latencia. En Génesis capítulo 19, cuando los ángeles sacaron a Lot de la ciudad de Sodoma, no vino el diluvio de fuego y azufre, no vino el castigo, la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, no, y todas las ciudades de la llanura, no. Hubo una latencia, un tiempo que transcurrió. Dice que al salir el sol, salía el sol sobre Sodoma y ahí vino la lluvia de fuego y azufre. Pero Lot salió al rayar el alba, en la penumbra.
el sol estaba bajo el cenit, bajo el horizonte, cuando Lot salió de Sodoma. Y cuando el sol salía, vino la lluvia de fuego y azufre. Lot salió al crepúsculo, al rayar el alba, al amanecer, los primeros rayos de sol en la oscuridad. El sol estaba bajo el horizonte. Ahí salió Lot. El Señor dice, cuando Lot salió de Sodoma, vino el castigo, pero el castigo vino, según lo que nosotros vemos en Génesis 18, el sol salía sobre Sodoma. Aquí estaba el sol, dando sus primeros destellos. Esta es la línea del horizonte para el ejemplo que estoy dando. Lot salió de Sodoma. Pero no vino la lluvia de fuego y azufre de inmediato. El sol salía y vino la lluvia. Hubo un periodo de tiempo entre que hubo la salida y vino e inició el castigo. Esa es la latencia. La iglesia será quitada, habrá un periodo de latencia y luego vienen los 7 años de tribulación. La iglesia es sacada y se reúne con Cristo. Cristo tiene que pasar tiempo con su iglesia ocupado en el tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10. Por lo tanto, todavía no puede iniciar la tribulación en la tierra. La tribulación en la tierra. Y luego Cristo tiene que pasar tiempo con su iglesia en las bodas del Cordero, para que la iglesia, que es la novia, pase a ser la esposa. Y mientras tanto, en la tierra hay una latencia. Igual como ocurrió con Enoc, que fue sacado y no vino de inmediato el diluvio. No vino de inmediato. ¿Ya? Enoc, 7º desde Adán. Lo mismo con Lot, fue sacado de Sodoma por los ángeles y no vino de inmediato el castigo, la lluvia de fuego y azufre. Sino que cuando salía el sol vino la lluvia. Hubo un periodo de latencia. La iglesia será sacada. Estamos al 2022. ¿Ocurrirá este año el arrebatamiento? Pasará un tiempo e iniciará la tribulación. Si nosotros nos basamos en Oseas 6:2, respecto de la muerte espiritual de la nación de Israel, un día, 2 días, en el tercer día, 7 años antes, que corresponde a la semana 70 de Daniel, marca el 2026. Y nosotros estamos en el 2022, desde el nacimiento de Cristo. Estamos muy cerca del que el reloj profético dé cumplimiento a las promesas de Cristo para la iglesia. Es que la vida del hombre en la tierra, gobernándose a través de presidentes, monarcas, no iba a ser para siempre. Iba a tener un fin. Ese fin está revelado. Es el milenio. El milenio, los 1000 años del reinado de Cristo en la tierra. La parábola de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, precisamente es una profecía que habla de que Cristo viene a reinar al mundo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para poner fin al pecado, terminar con la prevaricación, traer la justicia perdurable, expiar la iniquidad, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir significa coronar a Cristo rey de todo el mundo. Porque cuando Cristo vino al mundo fue bautizado, pero fue rechazado como rey. No fue ungido como rey. Fue bautizado por el Espíritu Santo en el Jordán, pero fue rechazado como rey. Y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se le quitó la vida al Mesías, mas no por sí, sino en cumplimiento de las profecías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Israel murió nacionalmente a los 70 después del nacimiento de Cristo bajo las órdenes de Tito Vespasiano. ¿Ya? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, un príncipe que ha de venir aquí, que saldrá de la ONU, se presentará en la ONU, destruirá la ciudad y el santuario. Israel murió nacionalmente a los 70 años después de Cristo. Pero los 7 aspectos propios
que están siendo enumerados en Daniel 9, 24, nunca se han cumplido. Fin al pecado, nunca. Justicia perdurable, nunca. Siempre ha habido injusticia en el mundo. Terminar con la prevaricación, nunca se ha terminado con la prevaricación. Hay prevaricación política, hay prevaricación judicial, hay prevaricación religiosa. ¿Qué es lo que es prevaricar? Es omitir ciertos aspectos de algo. Los jueces prevarican al omitir aplicar la ley. Los políticos, los presidentes prevarican al no imponer la Constitución. Nuestra bendita Constitución chilena, lograda por el gobierno militar de mi capitán general Augusto Pinochet Ugarte, era perfecta. Ella no era la defectuosa. Los defectuosos fueron los políticos que no la hacían cumplir. No había que cambiar la Constitución. Había que cambiar los políticos prevaricadores que nunca cumplieron esta hermosa Constitución chilena del año 80 que levantó mi país por sobre muchas naciones de la OCDE. Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar a Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan 5:19. Uno de los 7 aspectos del reinado milenial de Cristo es que Satanás será encerrado por 1000 años en el pozo del abismo. Y el mundo entrará al milenio sin estar influenciado por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia, a los salvados de Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos seres espirituales, como Satanás y la bestia, operan acá, en los pensamientos de los seres humanos. Querido amigo, estamos muy cerca de que todo lo que está profetizado para los últimos tiempos tenga su desenlace final. ¿Has sido salvo? Voy a acercar la cámara. Si tengo internet, si me da la señal, acercaré la cámara para poder ver con mayor detalle este cuadro. Cristo nuestro Salvador. Oseas 6:2, respecto de la muerte espiritual de la nación de Israel. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. El profeta Oseas 6:2 vivió unos 780 años, el profeta Oseas, antes del nacimiento de Cristo. Nacimiento de Cristo. 33 años. Y la higuera, Israel, rechazando a Cristo, murió espiritualmente. 70 años después del nacimiento de Cristo, Israel muere nacionalmente bajo las órdenes del general Tito Vespasiano. Nos dará vida después de 2 días. Un 14 de mayo de 1948, ¿ya? Con el alto auspicio del pueblo, de un príncipe que ha de venir, de la ONU, Israel, con Ben Gurión, en 1949, volvió a tener vida. La generación que nació junto al reverdecer de Israel, la higuera, actualmente tiene 73 años. Cuando ya la rama de ella se hace tierna y las hojas hace brotar, Mateo 24:32, así también vosotros cuando veáis todo esto, los 7 años de tribulación que se vienen, todo esto, conoced que Él está cercano a las puertas. De cierto os digo que no de ningún modo pasará la generación esta. Salmo 90:10. «120 años jubilares. Por 50 son 6.000 años. Segunda de Pedro 3, versículo 8 al 10. Un día como 1000 años. Los 7 de Dios, los números 7 de Dios.
Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo muriendo por nuestros pecados en la cruz, 4000 años. Y desde aquí, desde Cristo, 1989 años, al 2022. Faltando 11 años. 11 años. Menos 7, 2026. Es un periodo de latencia. 2022, 2026. ¿Saben los tiempos proféticos que estamos viviendo? ¿Has sido salvo? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en el Evangelio? Queda muy poco tiempo para que el desenlace de todo lo que está profetizado empiece a darse. ¿Ok? ¿Has sido salvo? ¿Te has arrepentido? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Has reconocido tu condición en la que estás parado ante Dios? Que en este momento, sin que tú creas la verdad de que Cristo murió por tus pecados, tu alma está condenada al infierno. Está condenada a tú tener que pagar por tus pecados. ¿Sabes cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Ezequiel 18:4. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. El alma, la que tiene existencia eterna, la que está dentro de nuestro cuerpo, esa morirá. Un pecado le basta al alma para ser condenada al lago de fuego. Y tú vas a pecar y yo hasta que nos muramos. Lo único que nos va pasando nosotros estando viviendo en este cuerpo, en esta vida, es que vamos acumulando condenas a la muerte del alma, sin que Cristo nos haya salvado en la cruz, lo cual es un hecho cierto. Y para que esa salvación que Cristo ya logró por ti cuando murió por tus pecados, por mis pecados, tú la hagas efectiva, la tienes que creer solamente. Creerle a Dios su salvación, creer que Cristo murió por tus pecados. Y así te dio salvación. Cristo murió por tus pecados, los que a ti condenan tu alma a la muerte. Mas si Cristo en vez de tu alma murió por tus pecados, tu alma ha quedado exenta de pagarlos tú. Eso se llama alma inimputable penalmente. Lo que es lo mismo, vida eterna. Cristo nos prometió vida eterna. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Yo se las doy, no ustedes a ustedes mismos. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. ¿Le has creído a Cristo? Juan 10:28. El Padre mismo ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. ¿Le has creído al Padre? No creer a Dios lo haces mentiroso. Y Dios no miente, tú mientes. Una persona que no sabe a dónde va después de morir es porque no ha creído lo que Cristo dijo, lo que el Padre dijo y lo que Cristo hizo para darnos vida eterna. No ha creído y esa incredulidad la condena. El ser humano hoy, después de Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, no es condenado por ser un pecador o por cometer pecados, no. Es condenado por no creer que Cristo ya lo salvó en la cruz, cuando Cristo murió por los pecados tuyos, los pecados míos. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Y el Evangelio precisamente es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Es el anuncio de que Cristo nos dio vida eterna. Si Cristo murió por mis pecados, me dio vida eterna a mi alma, que tiene existencia eterna. ¿Lo has creído? Queda muy poco tiempo, amigo. Muy poco tiempo ahora para el desenlace final de todas las profecías que estaban anunciadas desde antes de la fundación del mundo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, que son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar, iniciando su ministerio en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena de vida a vuestros pecados. Dios les bendiga.